último, las cargas, tanto activas como reactivas, o sea, tanto las fuerzas que actúan sobre la estructura como las reacciones de vínculo, son concentradas en los extremos, o sea, en las articulaciones. También se llaman nodos. Entonces fíjense que tenemos una condición que es geométrica, barras de eje recto, otra que es una condición cinemática, cómo están vinculadas las barras entre sí, cada barra tiene una articulación en cada extremo, no en otro lado. Y por último, una condición estática, que dice que las cargas que actúan sobre los reticulados son cargas concentradas y además están ubicadas en las articulaciones o en los nodos. Con esto nos damos cuenta que, por un lado, no puede haber cargas distribuidas en un reticulado, porque de haber una carga distribuida no podría estar actuando en el nodo, sino que estaría actuando en el tramo de una barra. Y por otro lado, tampoco puede haber pares, porque si dijimos que las cargas tienen que estar ubicadas en los nodos, y los nodos son articulaciones, una articulación relativa no es un mecanismo cinemático capaz de transmitir pares. Por lo tanto, lo único que van a tener los reticulados son cargas concentradas. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar una cadena cerrada o una cadena como esta. Una barra, otra barra. Si yo trazara una cadena como esta, o sea, con una chapa, dos chapas, tres chapas, una cadena abierta, y les preguntara cuántos grados de libertad tiene esta cadena, ¿qué me dirían ustedes? Pueden conectar el micrófono y contestarme. Una cadena cinemática abierta de tres chapas. Una cadena cinemática abierta tiene n+2 grados de libertad, o siendo n el número de chapas. Sí, 5. 5. Claro, tendría que tener 5. Ahora, ¿qué pasa si yo cierro la cadena? O sea, la cadena es así. Fíjense que la cadena de tres chapas abiertas, ¿sí?, tiene dos articulaciones relativas, y tiene 5 grados de libertad. Ahora, si yo vinculo estos dos extremos de barra a través de una articulación, ¿sí?, lo que estoy agregándole a este sistema de 5 grados de libertad es un vínculo de segunda especie, que es una articulación relativa. Por lo tanto, este triángulo que tenemos nosotros, ¿sí?, ¿cuántos grados de libertad va a tener ahora? Si es cerrado, 3. Si es cerrada va a tener 3, ¿no es verdad? O sea, una cadena cerrada tiene tantos grados de libertad como las barras, como el número de barras que la integran. Ahora, la pregunta es, ¿conocemos nosotros otro elemento estructural que tenga 3 grados de libertad? Que los restrinjan el empotramiento. ¿A eso? No. Una estructura que tenga 3 grados de libertad. ¿Qué elemento Una tiene chapa en 3 el grados de plano. libertad? Una chapa. Una chapa en el plano. Exactamente, fíjense, esto es una cadena cinemática de 3 chapas y tiene tantos grados de libertad como una única chapa. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿se comportará esta cadena cerrada como una única chapa? Y la respuesta es sí, siempre y cuando las 3 articulaciones no estén alineadas. Porque fíjense que si nosotros tenemos una estructura como esta, con las 3 articulaciones alineadas, ¿sí?, yo podría empotrar una de las chapas, pero acá ¿qué me quedaría? Estos dos puntos serían fijos,
pero acá me quedaría un arco de 3 articulaciones con las 3 articulaciones alineadas, o sea que esto presenta vinculación aparente. Ahora, si las articulaciones relativas no están alineadas, este sistema va a ser cinemáticamente invariable. Entonces, vemos que una cadena cerrada de 3 chapas, ¿sí?, se va con, mejor dicho, con barras de eje recto, biarticuladas en los extremos, ¿sí?, se va a comportar como una chapa si las articulaciones relativas no están alineadas. Ahora bien, recordemos que las cargas solamente pueden estar ubicadas en los nodos. Esa es la condición del reticulado. Después vamos a ver por qué tiene todas estas particularidades el reticulado, ¿sí? Pero en principio, no podemos ponerle un empotramiento. Lo único que podemos llegar a ponerle a un reticulado, los fijos o apoyos móviles, y estos últimos tienen que estar ubicados en correspondencia con las articulaciones. ¿Por qué? Porque si los ubicáramos en otro lado, por ejemplo, en la mitad de la barra, ¿sí?, las reacciones de vínculo no estarían ubicadas en los nodos. Entonces no estaría cumpliendo las condiciones que requiere un reticulado. Entonces vamos a ver qué pasa si vinculamos de esta manera el reticulado y lo cargamos, por ejemplo, vamos a suponer que esto mide a metros, vamos a suponer que esto mide a metros, para hacerlo fácil, y acá ponemos en este nudo una carga de intensidad P. Si queremos calcular las reacciones de vínculo, ¿sí?, vamos a sacar los vínculos y poner en evidencia las fuerzas de los vínculos. ¿Cuánto va a valer la reacción horizontal acá? Por proyecciones, dado que este apoyo no puede reaccionar horizontalmente, entonces la reacción horizontal acá necesariamente tiene que valer P y su sentido tiene que ser opuesto a la carga. O sea que vamos a tener una fuerza P hacia acá. Ahora bien, si bien tenemos dos fuerzas de intensidad P, lo que nos quedó es una cupla P por A. Este sistema todavía no está equilibrado. Si queremos equilibrarlo, las reacciones tendrán que ser así. P por A. ¿Por qué es esto? Porque si esta cupla es horaria, para poder equilibrarla, tendremos que aplicar sobre la estructura una cupla antihoraria. En realidad no la estamos aplicando nosotros, sino que la están aplicando los vínculos. Entonces, si ahora analizamos, ¿sí?, las ecuaciones de proyección y de momento, vamos a ver que según un eje horizontal, tenemos P hacia la derecha, P hacia la izquierda. En vertical tenemos P hacia arriba y P hacia abajo, ¿sí? O sea, tenemos componentes nulas de una posible resultante, y lo único que faltaría ver es qué pasa con la ecuación de momentos. Si tomamos momentos respecto de este punto, por ejemplo, vamos a ver que tenemos P por A horario y vamos a tener P por A antihorario, o sea, el sistema está equilibrado. ¿Qué es lo que tiene de particular el reticulado? Vamos a ver qué pasa con los esfuerzos internos en las barras de reticulado. Para eso lo que voy a hacer es abrir la cadena, la abro en correspondencia con la articulación y voy a poner en evidencia el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal. Entonces acá voy a poner. Cuando vos siempre tenés en la facultad de... ¿Cuál es que se llamaba? Recreo. Y después volvés a la facultad o te vas. Y voy a poner también en evidencia el esfuerzo normal.
A ver qué es lo que podemos decir ahora. Fíjense, si tomamos momentos respecto de esta articulación relativa, ¿sí? Porque acá hemos abierto la cadena en correspondencia con la articulación derecha. ¿Sí? Hemos cortado la barra un infinitésimo antes de la articulación. Si tomamos momentos respecto de este punto, de las fuerzas que actúan en esta barra, las únicas dos fuerzas que actúan son Q y N, que no le puse el nombre. Bien. Ahora, N tiene una recta de acción tal que pasa por el centro de momentos. Por lo tanto, el momento de N respecto a este punto es igual a 0. Quiere decir que lo único que nos queda acá es menos Q por A igual a 0. ¿No es verdad? Fuerza por distancia tiene que ser igual a 0 por equilibrio relativo. Evidentemente, vemos que A es distinto de 0, por lo tanto, sacamos como conclusión que Q va a ser igual a 0. Por otro lado, el momento flexor es nulo acá, porque es una articulación, y es nulo acá también, porque es otra articulación relativa. Por lo tanto, va a ser uniformemente nulo. No hay momento flexor, vemos que no hay corte. Lo único que vamos a tener entonces es esfuerzo normal. ¿Cuánto vale el esfuerzo normal N? Pues tomamos momento ahora respecto de esta otra articulación, por ejemplo, de las fuerzas que actúan en estas dos barras. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué tenemos. Esta fuerza no genera momento porque actúa sobre la articulación. Esta fuerza no genera momento porque su recta de acción contiene a la articulación. Esta fuerza P sí genera un momento positivo, horario, que vale P por A. ¿Qué más tenemos? Tenemos Q, que no genera momento porque Q es nula. O sea, si bien Q por A es distinta de 0, Q es 0. ¿Está bien? Entonces lo único que nos queda es N, que genera un momento antihorario, que vale N por A. El equilibrio relativo exige que esta cuenta sea nula. A se va y queda que N es Pero, igual a P. Sí, por perdón, favor. ¿se nota pixelada la pantalla? Ay, Por favor, ¿me podría decir N es vertical? N es el esfuerzo normal. N tiene la dirección del esfuerzo en la barra. Perfecto, perfecto. No, no se notaba bien eso, por eso. No, yo también lo tengo pixelado, pero eso depende de la conexión de internet que está fuera Sí, de sí. mi Alcance, control. ya está. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, entonces, lo que vemos es que si las barras de reticulado, mejor dicho, si las barras de la estructura cumplen estas tres condiciones, o sea, son barras de eje recto, biarticuladas en los extremos, y además las cargas están concentradas en los nodos, en las barras de la estructura no va a haber ni momento flexor ni corte. Lo único que va a haber es esfuerzo normal. Esta es la particularidad que tienen los reticulados, ¿sí? Que los hacen muy útiles en la construcción, por varias razones. Como van a ver ustedes en el curso de resistencia de materiales, ¿sí? El esfuerzo normal en un reticulado es uniforme, digamos, las tensiones normales son uniformes a lo largo de toda la sección. Eso nos lleva a un mejor aprovechamiento del material. O sea, no hay ninguna solicitación que aproveche tan bien el material como el esfuerzo normal. ¿Por qué? Porque cuando la barra sale de servicio, o sea, cuando se alcanzan las tensiones máximas que soporta la barra, todas las fibras de la barra, ¿sí?, están sometidas a ese máximo valor de tensión. Mientras que, por ejemplo, en el caso de flexión, va a haber fibras que tienen tensiones muy altas, otras que tienen tensiones muy bajas, va a haber fibras con tensiones nulas, e inclusive
cambia de signo la tensión. Eso lo van a ver ustedes con mucho más detalle en el curso de resistencia de materiales, ¿sí? Por otro lado, miremos qué pasa con un reticulado. Vamos a dibujar uno sencillo. Dijimos que es una cadena cinemática de 3 chapas que se comporta como una única chapa. Si esto se comporta como una única chapa, podríamos llegar a decir que a esta chapa le agrego 2 chapas más, o sea, 2 barras más, y voy a volver a tener una cadena cinemática cerrada de 3 chapas. Esta, que es la chapa original, y estas dos. Como todo esto se comporta como una cadena cinemática cerrada de 3 chapas, se va a comportar como una única chapa. Por lo tanto, si todo esto se comporta como una única chapa, por lo tanto tiene 3 grados de libertad, le puedo agregar 2 barras más. Entonces vamos a tener ahora una cadena que está compuesta por una chapa, 2 chapas, 3 chapas. Una cadena cinemática cerrada de 3 chapas. Esto se va a volver a comportar como una chapa y vamos a poder seguir este razonamiento todo el tiempo que querramos y siempre vamos a tener un sistema de 3 grados de libertad. Entonces, podemos seguir agregando pares de barras y siempre vamos a tener sistemas rígidos que se comportan como una única chapa. ¿Está bien? Estos sistemas, que lo único que tienen es esfuerzo normal, siempre y cuando cumplan las condiciones que enunciamos al principio, estos sistemas van a ser rígidos y van a tener 3 grados de libertad. ¿Cuáles son las ventajas de tener de que existan los reticulados? Por un lado, hemos visto que tiene un muy buen aprovechamiento del material. ¿Por qué? Porque toda la sección transversal de las barras está sometida a esfuerzo normal, de tracción o de compresión. ¿Sí? Pero por otro lado, si ustedes miran un poquito la estructura con algo de atención, van a ver que básicamente lo que tenemos son enormes agujeros, ¿sí? O sea que son estructuras de muy poco peso propio, o sea, son estructuras livianas. Por otro lado, son estructuras que pueden tener grandes longitudes, porque este razonamiento que hemos hecho acá lo podemos prolongar y seguir agregando todos los pares de barras que querramos, y vamos a seguir teniendo una estructura que tiene 3 grados de libertad. Entonces, por un lado son estructuras relativamente livianas, y por otro lado, debido a que tienen grandes superficies, ¿sí?, de agujero, por decirlo de alguna manera, no oponen gran resistencia al viento. Por lo tanto, son estructuras que pueden estar en zonas ventosas sin necesidad de un dimensionamiento a viento muy importante. ¿Por qué? Porque el viento la atraviesa. Por supuesto, para que ocurra eso no podemos colgar carteles o cosas que interrumpan el paso del viento. ¿Bien? Pero se utilizan mucho en puentes ferroviarios, se utilizan en torres grúa. ¿Sí? Muchas estructuras, ustedes habrán visto varias veces torres grúas acá en la ciudad, ¿sí?, y habrán visto que son estructuras de este tipo, estructuras articuladas que permiten el paso del viento y tienen muchísimas barras en general. Si pasaron por los puentes de Pacífico, ¿sí?, los puentes ferroviarios, van a ver que son también estructuras reticuladas. Y fíjense que lo que pasa por encima de esos reticulados no son otra cosa que trenes, o sea que son estructuras de gran resistencia, ¿sí? Son estructuras que pueden soportar cargas muy importantes y además oponen poca resistencia al viento. Otras de las ventajas es que son estructuras que se pueden montar y desmontar. Entonces, en estructuras temporarias, ¿sí?, se pueden montar porque las barras se pueden llegar a remachar, a bulonar, ¿sí? Y no hay inclusive también se sueldan en algunos casos
Pero las estructuras soldadas también se pueden desarmar. ¿Sí? Esa soldadura se puede quitar después. Esas son las ventajas de las estructuras de reticulado. Por otro lado, la única desventaja que yo les veo es que son estructuras que en general se hacen en metal y son estructuras un poco más caras. Bien, digamos, el precio no es la ventaja del reticulado, aunque se utilizan también mucho los reticulados de madera. Habrán visto ustedes las archas. De los chalés, que se hacen así. Habrán visto también alguna nave industrial que, digamos, tienen varias de estas, todas paralelas, y sobre esto se colocan unas vigas, y sobre vigas el cerramiento de chapas. ¿Vieron este tipo de estructuras alguna vez? ¿Algún galpón industrial o algo? Porque no quiero estar hablándole de cosas que no vieron nunca. Sí, Sí, profe. Bien. sí. Sí. Bueno, una de las cosas que nos podemos llegar a preguntar es, pero, momentito, acá va a pegar el viento, ¿no es verdad? Si esto es un techo. Y estamos hablando de que las estructuras tienen que tener cargas concentradas en los nodos. ¿Cómo puedo hacer, ¿sí?, para que el viento no actúe sobre la barra, para que actúe solamente sobre las articulaciones? Bueno, lo que se suele hacer es poner algunos perfiles, por ejemplo, perfil U, perfil doble T, perfiles metálicos, y sobre los perfiles, ¿sí?, se colocan las chapas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al colocarse así las chapas, el viento actúa sobre las chapas, pero como las chapas están apoyadas sobre los perfiles que están sobre los nudos, finalmente la carga del viento no descarga sobre la barra, sino que descarga sobre los nudos del reticulado, cumpliendo de esa manera la hipótesis de cargas concentradas en los nudos. ¿Sí? En realidad, el cálculo de los reticulados requiere tener articulaciones perfectas en los nodos. Pero sin embargo, si nosotros analizamos la norma, ¿sí?, la norma constructiva, nos dice que digamos, en esta zona, en la zona de los nudos, se pone una chapa, ¿sí?, y tenemos que tener un mínimo de 2 bulones o 2 remaches, ¿sí?, o una soldadura. Entonces, ¿cómo podemos compatibilizar la teoría de la unión articulada si en realidad lo que tenemos son 2 bulones? Si pongo un bulón, ¿sí?, puedo llegar a decir que las barras están articuladas, pero si puse 2 bulones ya no. Bueno, justamente para que la estructura se siga comportando como si estuviese articulada, lo que tenemos que tener en cuenta es que los ejes de los perfiles, los ejes baricéntricos, tienen que estar todos alineados de modo tal de concurrir a un mismo punto. Cuando los ejes concurren a un mismo punto, los efectos de flexión, o sea, los momentos flexores que aparecen, son prácticamente despreciables frente a las cargas axiles que van a soportar las barras. Entonces directamente podemos calcular las estructuras como si estuvieran perfectamente articuladas. ¿Bien? Bueno, vamos a mirar un poquitito cómo es la convención de signos para la solicitación axial. Si tenemos una barra, vamos a poner la misma barra acá abajo para ver qué otra cosa puede llegar a pasar. Vamos a ver que si las fuerzas que actúan sobre los extremos de barra, porque acuérdense que siempre vamos a tener las fuerzas actuando en los extremos de la barra, porque en la mitad de la barra no puede haber carga por hipótesis. Si estas dos cargas son cargas divergentes, o sea, tienden a alargar la barra, decimos que la barra está traccionada.
o sujeta a tracción o sometida a tracción. Si por el contrario, las fuerzas extremas de barra tienden a acortar a la barra, decimos que la barra está comprimida o está sujeta al esfuerzo de compresión. En realidad, nosotros estamos mirando fuerzas que están no en la misma sección, sino que están en los extremos de la barra. Si nosotros hiciéramos un corte en la barra, lo que veríamos es lo siguiente ahora. Veríamos la barra con las dos fuerzas extremas. Estoy analizando el primero de los casos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo corté acá, tengo que restituir el equilibrio. Entonces acá tendría que poner una fuerza así y acá tendría que poner una fuerza así. Si nosotros analizamos cada uno de estos dos pedacitos, vamos a ver que estas dos fuerzas tienden a alargar la barra, por lo tanto la barra está traccionada. ¿Sí? Sin embargo, si miramos estas dos, que son las fuerzas que actúan en una sección, porque esta es una cara de la sección y esta es la otra, ¿sí? Estas dos fuerzas son convergentes, no son divergentes. Sin embargo, cuando estamos analizando una sección, ¿sí?, esto es lo que nosotros llamamos tracción. Esto a veces lleva a confundirse un poco. ¿En qué quedamos? ¿Tenemos tracción cuando las fuerzas se separan o cuando las fuerzas se unen? Depende dónde estén las fuerzas. Vamos a tener tracción cuando en una misma sección, ¿sí?, ambas fuerzas tiendan a converger. Y si actúan en las secciones extremas de la barra, vamos a tener tracción cuando sean divergentes. Lo contrario va a ser la compresión. O sea, vamos a tener un pedazo de barra, el otro pedazo de barra. Acá vamos a tener una fuerza, otra fuerza. Estas dos fuerzas tienden a comprimir a la barra. Pero si yo corto en una determinada sección y analizo el esfuerzo de una sección, o sea, las dos caras de una sección, voy a ver que por equilibrio interno, las fuerzas van a ser así. Esto va a ser el esfuerzo de compresión. Presten mucha atención a esto, porque es un error muy común, y a veces uno dice, bueno, en realidad yo había calculado bien, tan solo me equivoqué en el signo. Lo que pasa es que las barras a tracción y las barras a compresión se comportan de una manera muy diferente, y en el curso de estabilidad van a ver ustedes que se dimensionan de una manera muy diferente. Fíjense, yo tengo acá mi regla, ¿sí? Si yo a esta regla la tracciono, o sea, tironeo de la regla soporta muy bien la tracción. ¿Qué pasa cuando yo tiendo a comprimirla? Bueno, no sé, a ver ahí si se ve mejor. Cuando yo la comprimo, ¿ven lo que está pasando? Se dobla. Mientras no hay manera de doblarla traccionándola, o sea, tironeando de ella. ¿Sí? Eso hace que la regla, que tiene la misma sección transversal, que está compuesta por el mismo material, con la misma longitud, tenga comportamientos muy distintos a tracción y a compresión. Por lo tanto, confundir tracción con compresión, ¿sí?, es un tema serio, no es un tema menor. Por último, una cuestión convencional también, vamos a decir que a la tracción le asignamos el signo positivo y a la compresión le asociamos el signo negativo. Volviendo a la vieja terna que tenemos nosotros, con el eje Z apuntando hacia la izquierda,
y el eje Y apuntando hacia abajo, ¿sí? La fuerza que le da el signo al esfuerzo característico es la que actúa sobre la cara de la derecha, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense que esta fuerza es positiva, mientras que esta fuerza es negativa. Entonces, en este caso tenemos tracción, positivo, en este caso tenemos compresión, que es negativo. ¿Bien? ¿Por qué digo que esta es la cara positiva? En realidad eso ya lo vimos cuando estudiamos esfuerzos característicos. Estas dos caras de la sección, cada una tiene un versor, ¿sí? Que es el versor director, que es el vector saliente de la sección. Decimos que una cara es positiva cuando su vector director es positivo, o sea, tiene el sentido positivo de la terna. Por lo tanto, esta coincide con el sentido positivo de la terna, mientras que este es opuesto. Entonces esta de acá va a ser la cara negativa. Entonces, la fuerza que le da el signo al esfuerzo normal, al esfuerzo de tracción o compresión, es la que actúa en la cara de la derecha. Esta va a ser positiva, esta va a ser negativa, compresión. ¿Esto se entendió? Sí. Sí. Vale. Ojo que esto parece pavo, porque uno dice, bueno, a la larga no pasa de ser un signo, pero les acabo de mostrar que el comportamiento de la barra a tracción y a compresión es muy distinto. Bueno, vamos a ver en qué consiste, ¿sí?, resolver un reticulado. Resolver un reticulado consiste en determinar el esfuerzo normal en todas las barras de un reticulado, que generalmente son muchas. ¿Mm? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como esto se está por cortar en 5 minutos, voy a cortar ahora, ¿sí?, y nos volvemos a conectar en el acto. Profesor, si está hablando tiene el micrófono muteado. ¿Ah, y ahora? Ahora sí. Muchas gracias. No, por nada. Por todo, no por nada. Si no quedo hablando solo. Bueno, a ver. Bueno, tenemos un reticulado. ¿Cómo sé yo que este reticulado es rígido? Porque yo podía haber puesto muchísimas más barras. Vamos a ver cómo se llaman las barras de un reticulado. A todas estas barras que están acá arriba, todas estas barras horizontales, se las llama cordón superior. A todas las barras de acá abajo, horizontales también, se las llama cordón inferior. Cordón superior, cordón inferior. Cada una de estas es una barra que pertenece al cordón inferior y cada una de estas pertenece al cordón superior. Todas estas barras verticales reciben el nombre de montantes y las diagonales reciben el nombre de diagonales. Entonces, en este caso vamos a tener 1, 2, 3, 4 barras de cordón superior, 4 barras de cordón inferior, 4 diagonales y 5 montantes. El tema es, ¿este sistema es un sistema rígido? ¿Tiene barras de más? ¿Tiene barras de menos? ¿Cómo podemos llegar a saber eso? Bueno, veamos. Vamos a estudiar lo que se llama condición de rigidez, ¿sí?,
de un reticulado. ¿Cuántas barras va a tener? O sea, ¿cómo hemos hecho nosotros para generar este reticulado? Cuando nosotros vimos acá nuestro primer reticulado, este de acá, vimos que arrancamos por este triángulo. Y dijimos, como esta es una estructura de barras de eje recto biarticuladas en los extremos, y son tres, una cadena cerrada de 3 chapas, este sistema tiene 3 grados de libertad. Lo que hicimos a continuación fue decir, bueno, ya que tengo un sistema que se comporta como una chapa, voy a generar una nueva cadena de 3 chapas utilizando esta. Entonces tengo 1, 2, 3 chapas. Esto es una nueva cadena de 3 chapas, por lo tanto se comporta como una chapa. Si todo esto se comporta como una chapa, le agrego 2 chapas más, ¿sí? Y tengo nuevamente una cadena de 3 chapas. Y si todo esto se comporta como una chapa, puedo agregarle 2 chapas más y todo esto se comporta como una chapa. Eso no es válido solo acá, también es válido en esta otra estructura, porque fíjense, acá partimos de una cadena cerrada de 3 chapas, ¿sí? A esta cadena le podemos agregar 2 chapas más. Entonces vamos a tener ahora todo un sistema que se comporta como una chapa. Si todo esto se comporta como una chapa, puedo agregarle 2 más. Y todo este sistema se comporta como una chapa. Si todo esto es una chapa, agrego 2 barras más. Tengo una cadena de 1, 2, 3 chapas. Tengo todo este sistema. Le agrego 2 chapas más. Y a todo esto le agrego 2 chapas más. Por lo tanto, cada vez que parto de un triángulo rígido y voy agregando 2 barras más, siempre y cuando que las articulaciones no me queden alineadas, voy a ir generando un sistema rígido que se va a comportar como una chapa. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. ¿Cuántas? ¿Cómo generé yo este reticulado? Vamos a llamar B al número de barras. Y vamos a llamar vamos a llamar V corta al número de articulaciones. Le pongo V corta porque a veces también se lo suele llamar vértices, ¿sí? Porque como esto es un reticulado triangulado, vértices. Entonces, B va a ser el número de barras y V va a ser el número de vértices. Bueno, ¿cuántas barras tiene esta estructura? Y nosotros partimos de un triángulo, ¿sí? O sea, arrancamos, el número de barras va a ser igual a 3, y a partir de acá, ¿qué hicimos? Agregamos un par de barras, agregamos otro par de barras, agregamos otro par de barras, otro par de barras, otro par de barras. ¿Me siguen? Otro par de barras y este último par de barras. Entonces, arrancamos de 3 y a estas 3 barras originales le hemos sumado n pares de barras. ¿Por qué digo n? Y porque yo paré acá, pero podía haber seguido agregando pares de barras. O sea, cada vez que agrego un par de barras, estoy incrementando n en 1. O sea, arranqué, en este caso, ¿cuánto valdría n? Tengo 3 más un par de barras, 2 pares de barras, 3 pares de barras, 4 pares de barras, 5, 6, 7. En este caso, el número de barras sería 7 por 2, 14, más 3, 17.
¿Correcto? Vamos a ver si es verdad. 4, 8, 12, con las diagonales, y con los montantes 13, 14, 15, 16, 17. Ese es el número de barras. Y ahora vamos a ver cuál es el número de vértices, o sea, cuál es el número de articulaciones que tiene un reticulado. Vamos a hacer un análisis muy similar al que hicimos recién para el número de barras. Arrancamos con un triángulo. Este triángulo va a tener 3 vértices. ¿Y cuántos vértices más hemos agregado? Y arrancamos de estos 3, después dijimos, vamos a agregar 2 barras, y por estas 2 barras hemos agregado un vértice acá. Después agregamos otra vez 2 barras, y hemos agregado un vértice. Hemos agregado 2 barras, ¿sí? Y hemos agregado otro vértice, 2 barras, un vértice, 2 barras, un vértice, 2 barras, un vértice, 2 barras, un vértice. ¿Está bien? Entonces, por cada vez que hemos iterado ahora, hemos agregado una sola articulación. Por lo tanto, el número de vértices va a ser 3 más n. ¿Está bien? Pero n justamente es la variable independiente acá. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer n tan grande o tan chica como quiero. Si n es igual a 0, me quedo con el reticulado de 3 barras solamente. Y r puede valer 618, qué sé yo, y puedo tener un montón de barras. Entonces vamos a tratar de ver cómo podemos hacer para independizarnos de n. Y para eso lo que vamos a hacer es despejar n acá. Vamos a decir que n es igual al número de vértices menos 3. ¿Sí? N es igual a b menos 3. Pasé el 3 para el otro lado recto. Y ahora que tengo que n es igual a b menos 3, este n lo voy a reemplazar acá. Y me va a quedar entonces que b, el número de barras, es igual a 3 más 2 veces n, pero n es igual a b menos 3. Entonces de esta manera nos independizamos de n y tenemos una relación entre barras y vértices directamente. Sean muchas los pares de barra que agregamos o sean pocos. Entonces vamos a tener que b es igual a 3 más 2b menos 6, ¿sí? 2 por b y 2 por menos 3. Y tenemos 3 menos 6, vamos a ver que b es igual a 2b menos 3, porque 3 menos 6 es menos 3. Esto que nos quedó acá es lo que se llama condición necesaria de rigidez. Fíjense que si esto se cumple, mejor dicho, si esto no se cumple, no vamos a poder decir que el reticulado es un reticulado isostático rígido. ¿Sí? O sea, si yo sacase una barra, o sea que B ya no es igual a 2B menos 3, ¿sí? Esto ya no sería rígido. Pero ¿por qué le decimos condición necesaria? Porque no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque podría darse que se cumpla el número de barras es igual a 2 veces el número de vértices menos 3, y sin embargo el sistema no es rígido. ¿En qué caso? Fíjense qué pasaría si yo cambio una de las barras del lugar. Por ejemplo, esta barra de acá, la saco, y la vuelvo a colocar en otro lado, acá. Si yo hago la cuenta b igual a 2b menos 3, ¿sí? El sistema sigue, digamos, la igualdad se sigue cumpliendo.
porque todo lo que hice fue cambiar una barra de lugar. Sin embargo, lo que antes era un sistema rígido, ahora se transformó en un sistema rígido, que es esta parte de acá, en otro sistema rígido, que es esta parte de acá. Es más, este sistema que estoy marcando ahora, no solo que es rígido, sino que es hiperestático por vínculo interno, porque tiene una barra de más. ¿Y acá qué me quedan? Me quedan dos bielas paralelas. Entonces, si cuando esta barra estaba acá, ¿sí?, yo hubiese vinculado esta estructura de esta manera, hubiera dicho que es isostática, ¿sí?, que era cinemáticamente invariable. Ahora no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque si toda la estructura se comporta como una única chapa, tiene 3 grados de libertad, por lo tanto, 3 condiciones de vínculo es suficiente para inmovilizarla. Pero resulta que ahora tengo 2 chapas, y 2 chapas tienen 4 grados de libertad. Por lo tanto, con 3 condiciones de vínculo no es suficiente para inmovilizarla. Volvamos a lo nuestro. ¿Por qué decimos condición necesaria de rigidez? ¿Por qué? Porque si no se cumple, y el sistema no va a ser un sistema rígido isostático. Pero si se cumple, además tenemos que hacer un análisis cinemático para ver si no tenemos este tipo de vinculación interna, ¿sí?, de vinculación superabundante. ¿Se entendió? Sí. Bárbaro. Sí, sí. Bueno, vamos a ver ahora qué quiere decir resolver un reticulado. Como les dije antes, resolver un reticulado es determinar el esfuerzo normal en todas sus barras. Entonces vamos a suponer que tenemos. Vamos a hacerlo chiquito, vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a suponer que este es nuestro reticulado. Vamos a... Todos estos nudos son articulaciones relativas. Vamos a ponerle apoyos. Los apoyos, recuerden que tienen que ir necesariamente en una articulación. Vamos a suponer que lo ponemos acá. Si todo esto se comporta como una única chapa, ¿sí?, yo debería poder vincularlo a través de la imposición de 3 condiciones de vínculo. Bueno, vamos a suponer Vamos a esperar un rato a ver si el ingeniero
retoma la conexión. Si persiste con el inconveniente técnico, bueno, avanzamos con lo que teníamos programado de práctica de diagrama de características, pero esperemos a ver si puede retomar la conexión del ingeniero primero. Sí, ahora sí, Pablo. Evidentemente tengo problemas. Me ven pixelado encima del dibujo, ¿verdad? No se ve bien. Ahora mejoró bastante. Yo lo veo bien. Ahora mejoró bastante. Ahora se ve bien. Antes estabas en rojo, ahora estás en blanco de vuelta. Bueno, tenemos entonces la estructura. Vamos a suponer que todas estas puestas tienen intensidad P. Vamos a suponer que todas estas barras tienen longitud A. Y podemos tener también acá un par de puestas. 2P y 2P. No importa porque no me voy a poner a hacer cuentas ahora. Lo que sí, si este es un sistema isostático y se comporta como una única chapa, no vamos a tener ningún inconveniente en determinar el valor de las reacciones de vínculo, ¿verdad? Por lo tanto, voy a dar las por calculadas. Vamos a tener acá una componente vertical, una componente horizontal, que voy a llamar H y B, y a esta de acá la voy a llamar F. ¿Está bien? La pregunta es, vamos a poner en evidencia los esfuerzos en todas las barras de la estructura para poder calcular sus esfuerzos. Pero ¿cómo hago para identificarlas a las barras? Entonces lo que hago es numerar los nudos. Acostumbramos a ponerle nombre a los nudos y lo que se acostumbra es no ponerle letras sino números. Entonces, por ejemplo, este va a ser el nudo 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3, 4, 5, 6, 7, 8. De esta manera, al tener identificados los nudos, quedan automáticamente identificadas las barras. ¿Por qué? Porque una barra como esta va a ser la barra 2,3, una barra como esta va a ser la barra 2,7, una barra como esta va a ser la barra 4,8. En general, se acostumbra a poner primero el nudo de número más bajo, o sea, no es un error conceptual decir que esta es la barra 7,3, pero se acostumbra a decir que esta es la barra 3,7. ¿Está bien? O sea, siempre vamos del menor al mayor. 1,2, 2,3, 1,6, ¿sí? Y de esta manera. Bueno, ahora ya tenemos perfectamente identificadas las barras. Lo que vamos a hacer ahora es poner en evidencia todos los esfuerzos internos. ¿Cómo hacíamos nosotros cuando queríamos poner en evidencia? Cortábamos, ¿sí?, la barra y poníamos las fuerzas en su interior. Entonces voy a cortar todas las barras. También los montantes. Y voy a poner en evidencia los esfuerzos en estas barras. Recuerden que como son barras de reticulado, lo único que tienen es esfuerzo normal. O sea, acá no voy a poner en evidencia ni corte ni momento flexor. Entonces vamos a tener acá un esfuerzo normal,
acá otro, y así para todas las barras de la estructura. Recuerden que resolver el reticulado es determinar el valor de todas estas fuerzas. Bueno, ya tenemos puestas en evidencia todas las barras del cordón superior y del cordón inferior. Vamos a poner en evidencia los esfuerzos en los montantes. Y por último, en este caso, vamos a poner en evidencia los esfuerzos en las diagonales. Habrán notado ustedes que yo estoy asumiendo que todas las barras están traccionadas. ¿Por qué? Porque estoy cortando en una sección y estoy poniendo fuerzas convergentes. O sea, esta fuerza está alargando a la barra y esta fuerza también está alargando a la barra. ¿Por qué estoy suponiendo que todos los esfuerzos son de tracción? Porque como nosotros dijimos que por convención llamamos a la tracción positiva, entonces de esta manera yo asumo que todos los esfuerzos son positivos. Y después cuando yo haga alguna cuenta, me da el valor de la barra, el valor del esfuerzo negativo, quiere decir que no es tracción, que es compresión, que es lo que nosotros llamamos negativo. Evidentemente ustedes pueden poner en evidencia las fuerzas como quieren, pueden asumir las traccionadas negativas, comprimidas, o pueden asumir que algunas están traccionadas y otras están comprimidas. No está prohibido hacerlo, ¿sí? Pero no se acostumbra a hacerlo porque como tenemos muchas barras en un reticulado, es bueno trabajar de una manera organizada, ¿sí? Entonces asumir que todas las barras están traccionadas y si alguna nos da con signo opuesto, o sea, con signo negativo, esa barra estará comprimida. Otra cosa que vamos a ver es que el esfuerzo normal en las barras, en cada una de las barras, es uniforme a lo largo de toda la barra. Porque no hay cargas en el tramo. O sea que podíamos haber cortado en el medio, pero podíamos haber también cortado más a un costado. Es más, podíamos inclusive haber cortado al filo del nudo. ¿Sí? Y acá arriba lo mismo, yo corté acá, pero podía haber cortado acá y poner en evidencia las dos fuercitas acá. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo se llaman estas fuerzas. Si este es el nudo 1 y este es el nudo 2, ¿sí? Este es el esfuerzo normal de la barra 1-2, entonces lo llamamos N1-2. Este será N2-3, este será N3-4, este será N5-6, N6-7, N7-8. Además vamos a tener N1-5, N2-6, N3-7, son estas dos verticales, N4-8, y por último las diagonales, N1-6, N2-7, N3-8. También vamos a poner un poquito más. Como verán ustedes, este es un sistema que tiene muchas incógnitas. ¿Sí? La pregunta que nos podemos hacer es, ¿tendremos el número suficiente de ecuaciones como para poder resolver todas estas incógnitas? Veamos. Nosotros hemos cortado la barra 1,5, 1,6, 1,2. Al cortar en estas tres secciones, en realidad lo que nos quedó es esto.
Y acá nos quedó esto. A ver, no, perdón. Nos quedó esto. Y esto. ¿Entienden lo que estoy marcando yo? Ahí está. Fíjense qué es lo que nos quedó acá. Nosotros hemos cortado todas estas barras y de esa manera quedaron aislados los nudos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Pregunto, ¿qué tipo de sistemas de fuerzas son los que actúan sobre cada uno de los nudos? ¿Me podrían decir? En equilibrio. No cabe duda, sí, tiene que estar en equilibrio, pero ¿qué tipo? ¿Sí? La clasificación de sistemas de fuerzas que hemos visto nosotros, ¿qué tipo de fuerzas son estas? Fuerzas cuya recta de acción todas concurren al mismo punto. Concurrente. Exactamente. Todos estos son sistemas de fuerzas concurrentes. Que por supuesto, si toda la estructura está en equilibrio, cada uno de estos elementos, cada uno de estos nudos tiene que estar en equilibrio también. La pregunta es, ¿se recuerdan ustedes cuántas ecuaciones podríamos nosotros plantear para establecer el equilibrio de un sistema de fuerzas plano concurrente? Dos sumatorias de fuerzas. Dos sumatorios, o sea, podemos plantear dos ecuaciones. Y es correcto. No tiene sentido plantear momentos, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si todas las fuerzas concurren a un determinado punto, el momento respecto de ese punto va a ser igual a cero. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las dos ecuaciones de proyección tienen que anularse entre sí. Vuelvo a hacer la pregunta que hice antes. Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sistemas de fuerzas concurrentes. ¿Tendré suficiente con esto para determinar la cantidad de incógnitas? ¿Cuántas incógnitas tengo? A ver, ¿cuántas incógnitas tenemos acá? Tenemos tantas incógnitas como barras, ¿verdad? Entonces vamos a poner las incógnitas es el número de barras, pero algo más, las reacciones de vínculo. Entonces, es el número de barras más 3. ¿Y cuántas ecuaciones podemos plantear? Y por cada uno de los vértices, ¿cuántas ecuaciones puedo plantear? Recién dijeron ustedes. Dos. 2, exactamente. Entonces, el número de incógnitas es b más 3. Y el número de ecuaciones es es 2 por b. O sea, 2 ecuaciones por cada vértice, ¿sí? Y las incógnitas son el número de barras más las 3 reacciones de vínculo. Para que el sistema tenga solución única, el número de ecuaciones tiene que ser igual al número de incógnitas, ¿verdad? La pregunta es, ¿se cumplirá eso? Y la respuesta es sí, porque fíjense que para que las incógnitas y las ecuaciones sean iguales, b más 3 tiene que ser igual a 2b. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la condición de rigidez? Sí, fíjense que si yo este 3 lo paso sumando acá, me va a quedar que b más 3 es igual a 2b. Quiere decir entonces que si se cumple la condición necesaria de rigidez, vamos a poder resolver
el reticulado. Entonces, esta es la condición necesaria de rigidez. Bueno, hay algo de lo que no nos vamos a poder salvar. Vamos a tener que plantear todas esas ecuaciones para poder determinar todas esas incógnitas. ¿Bien? Entonces vamos a ver cómo vamos a ir haciendo para ir resolviendo. Porque fíjense, si bien el número de ecuaciones que vamos a tener es suficiente para poder determinar todas las incógnitas, en cada nudo no debemos plantear más de 2 ecuaciones. ¿Por qué? Porque en cada nudo tenemos 2 ecuaciones de proyección. Entonces lo ideal sería que no tengamos más de 2 incógnitas. ¿Bien? Entonces, fíjense, nosotros podríamos empezar en un nudo como este, como el nudo 4. En el nudo 4, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 2. Tenemos N34, que es esta fuerza de acá, y tenemos N48, que es esta fuerza vertical. 2P y P son datos. Quiere decir entonces que no tenemos inconveniente en determinar cuánto valen estas dos fuerzas. ¿Está bien? Esta fuerza de acá, por proyección horizontal, valdrá 2P, y esta fuerza de acá valdrá menos P. ¿Sí? N48 valdrá menos P. Pero nosotros, antes de cortar esto, podríamos haber, como esto es una única chapa, podríamos haber planteado las ecuaciones de equilibrio y determinar cuánto vale H, cuánto vale B y cuánto vale R. ¿Sí? 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Eso nos permite directamente determinar el valor de las reacciones de vínculo. ¿Sí? Una vez que sabemos cuánto valen las reacciones de vínculo, en este nudo, ¿sí? En el nudo 8, ¿cuántas incógnitas vamos a tener? Fíjense, esta fuerza de acá, que era incógnita, ya no es más incógnita porque determiné cuánto vale N48. Si determiné cuánto vale N48, sé cuánto vale esta fuerza también, que es opuesta. Quiere decir entonces que en este nudo, después de haber determinado la reacción de vínculo, tengo esta fuerza conocida, esta fuerza conocida, esta fuerza que es dato. Las únicas 2 incógnitas que quedan son estas 2. Si planteamos una ecuación de equilibrio de fuerzas verticales, sacamos N38, y después, en una ecuación de fuerzas horizontales, sacamos N78. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Les digo, si no me siguen, díganmelo porque volvemos a explicar esto y chau, no hay un drama. Lo explica nuevamente, por favor. Sí, cómo no. Vamos a hacer lo siguiente. Como ya se me está por cortar, voy a empezar una nueva sesión, ¿sí? Y ahí voy a tener 40 minutos para poder explicarlo y no andar corriendo. Me desconecto y me conecto ya.